Listo, ya está Renato Cisneros conectado. Renato, sé que estás al otro lado del mundo, sé que te encanta el fútbol y que también has sufrido esto que nos ha pasado a todos, ¿no? La eliminación, la imposibilidad de estar en Qatar. ¿Cómo estás? Bien, ya bueno, hoy ya han pasado unos días de la derrota. Estoy bien, digamos, ¿no? Pero igual ha sido un bajón durante las horas inmediatas al partido. Creo que la gran mayoría de peruanos no estábamos muy pendientes de lo que ocurriese con la selección. Pero en fin, también el hecho de tener más de 40 años y de pertenecer a una generación que creció, digamos, con más desencantos que éxitos, también te genera una suerte de cuero de chancho, ¿no? Para estos momentos de los que hemos vivido también muchos en las décadas pasadas. Ahí hay como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado está el cuero de chancho, efectivamente, pero por otro lado está esta sensación, para mí por lo menos, de que nacimos con Gareca, ¿no? El fútbol, la ilusión, nació con Ricardo Gareca. ¿Compartes en algo eso? A ver, yo creo que Gareca es como que refunda varias cosas, ¿no? No solamente a nivel de la relación con los jugadores, que ahí, por ejemplo, yo tengo la tesis de que él mejora o en todo caso amplía el modelo de paternidad que había instaurado Juan Carlos Oblitas en los 90, cuando también, ¿no? Inicia un tipo de relación con los jugadores muy distinto de cómo se venía manejando antes la selección. Y entonces eran como de su círculo más cercano, el Chorri Palacio, señor Solano, Jorge Soto, Flavio Maestri, los de Cristal, ¿no? Mucha gente lo acusaba de ser muy condescendiente con ellos, de ser apañador, de no sancionar a los que se portaban mal, pero lo cierto es que al final el tiempo le dio un poco la razón, ¿no? Estuvimos a punto de llegar a Francia en 98 y creo que Gareca mejora ese modelo porque además lo amplía, ¿no? Ya no solamente establece relaciones de mucha confianza con jugadores tipo Cueva, sino que se convierte en un periodo muy inestable para el país, en una suerte como de figura señera, casi como el papá de todos, ¿no? Ahora que adolecemos de presidente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hay como una sensación de orfandad respecto de quién conduce este país que se va por el barranco. Aparece este hombre que además es extranjero y que nos dice unas cuantas verdades, ya no solamente en el ámbito deportivo, sino a veces incluso saliéndose del ámbito deportivo. Entonces sí, siento que refundó cosas, y que junto a los jugadores también nos hizo creer a nosotros, no nos hizo creer, sino que nos convenció de que, de que tomando las decisiones correctas, aun cuando no tengamos todo el potencial del que tal vez disponen otros, se puede hacer un trabajo serio, responsable, que otros miren con respeto, ¿no? Creo que sus lecciones han ido por ese lado. Yo coincido contigo, pero también me preguntaba hoy, no es mucho para un equipo de fútbol tener que soportar a todo un país, ¿no? Porque está esta sensación de que lo único que nos quedaba, la única esperanza que nos quedaba como país, con todo lo que nos está pasando a nivel político, económico, post pandemia, etcétera, etcétera, era la selección, ¿no? Nuestro único punto de, de contacto, en lo único que coincidimos, en que todos nos sentimos iguales de una forma positiva es con la selección peruana, pero no es mucho tirarle esa mochila al final a 11 jugadores o a 23 jugadores y a un comando técnico. Puede parecer mucho, ¿ah? Igual yo creo que ellos también, digamos, conocen de esa presión y tratan de trabajarla. Eh, lo que me parece, por ejemplo, más desagradable es, es lo que ha ocurrido luego de la derrota, ¿no? El señalamiento inmediato de culpabilidades, cuando en realidad, volviendo un poco a la respuesta anterior, Gareca hizo mucho con muy poco, ¿no? Pero sobre esto que tú decías, sobre si es mucho o no, lo que pasa es que, a ver, por un lado, yo creo que la sociedad peruana tiende un poco el melodrama también, ¿no? Es como que somos en algún sentido tórridos y apasionados y nos vamos de un extremo al otro, o disfrutamos mucho las cosas y somos ultra celebratorios, o somos los peores del mundo si es que perdemos y no merecemos nada.
Pero si uno lo piensa también en los últimos años, el fútbol, o sea, el hecho de ir al estadio a ver a la selección, era como el último refugio que nos quedaba para reconocernos como pares, ¿no? En una sociedad tan desigual, tan polarizada por los eventos políticos y sociales de la última década, donde los espacios públicos se fueron perdiendo o cerrando, ¿no? No sé, piensa tú que en el Perú en general no hay una cultura de espacios públicos abiertos, democráticos, inclusivos, ¿no? Hay clubes, hay lugares cerrados, hay un sentido de lo privado mucho más afinado que lo público, lo integrador. Entonces, uno de los pocos lugares, uno en el tráfico, ¿no? En el tráfico nos encontramos todos y es terrible, ¿no? Saca lo peor de Hermanos. nosotros. Claro, ¿no? Y ahí todo el mundo se insulta. Entonces el estadio, ir a ver a la selección, sobre todo porque la liga peruana es también decepcionante, pero bueno, ir a ver a la selección, al estadio o incluso reunirse para verla, era todavía como una de las pocas cosas que nos unían y nos hacían sentir parte de lo mismo. Creo que no es mucho, o sea, creo que es lo que nos quedaba. Pero yo no siento que la selección haya perdido la clasificación por esa carga psicológica, ¿no? Fue, digamos, a los penales, pudo haber estado en realidad para cualquiera. Y si hubiese ganado Perú, no estaríamos ahora mismo preguntándonos eso, sino más bien diríamos que la selección estuvo a la altura de las expectativas nacionales. Yo creo que es normal que un país tan fragmentado, polarizado y peleado consigo mismo como el Perú encuentre sus puntos de fuga, por ejemplo, en lo que puede hacer una selección de fútbol, ¿no? Sí, lo Sí, encuentro de natural. acuerdo. Es No sé un si es justo o oasis. no, pero sí, me parece que es algo que ocurre también en otros países. Seguro, seguro que sí. Coincido contigo en que es un oasis y también me cuesta pensar qué pasaría sin este comando técnico, ¿no? Yo creo que obviamente desde la racionalidad todos sabemos que la vida continúa, que el fútbol va a continuar y que en marzo arranca otra eliminatoria, pero por todo esto que decías, lo que logró Gareca a nivel psicológico, emocional, él y el comando técnico, ¿no? Esta cuestión de darle una identidad, de darle un valor, de levantar la autoestima del jugador peruano. Es difícil pensar que haya otro que pueda llenar ese vacío. Por lo menos es mi sensación. Seguramente se llenará, ¿no? Para bien, para mal, para mejor o para peor. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Hay vida después de este De ciclo de Ricardo Gareca. Gareca? em, lo que pasa es que es una pregunta que también tendría que incluir a la generación de jugadores, ¿no? Si es que hay recambio también para esta generación, que seguramente podrá afrontar un proceso mundialista más casi íntegramente, pero a la que ya le costará, digo, a la generación, luego ya prolongarse en el tiempo, ¿no? Me gustaría pensar que Gareca por lo menos se quedaría un proceso más. Siento que con Oblitas ahí y con el hecho de haber generado un proceso de 7 años, ¿no? O sea, ningún técnico de la selección peruana nunca ha durado tanto tiempo y además con esta sensación de proceso, ¿no? Eh, Ninguno de los que nos llevó a un mundial antes estuvo ni 5 años, ¿no? Tim estuvo 1 año y medio, Didi estuvo 2 años, Marcos Calderón estuvo más tiempo, pero no 7 años, no los 7 años que ha estado Gareca. Entonces sería muy, o sea, sería replantear las cosas, ¿no? Nuevamente, empezar casi como de cero. Y como en todo, así como hemos tenido, como tuvimos en su momento una aparente o no tan aparente primavera económica en el Perú, ¿no? Y ahora esa sensación se ha diluido por completo, o por lo menos está rumbo a diluirse, o por lo menos se ha diluido en el imaginario. Yo creo que también toca pensar que volveremos en algún momento tal vez a la, a la senda de las derrotas, ¿no? De antes. No sé si con la gravedad de antes, quisiera pensar que no, porque también las nuevas generaciones suelen tener otra mentalidad, pero como toda, digamos, el progreso no es una línea continua, ¿no? Y Mm. ascendente. A veces, en determinadas sociedades, el progreso implica avances y retrocesos, ¿no? Implica avanzar y luego retroceder para avanzar el doble. No siempre el camino es ascendente, entonces que hayamos llegado a dos finales de Copa América, no, bueno, a una final de Copa América, Mm. que hayamos clasificado a un mundial y llegado a las instancias finales
en el siguiente o en la clasificación por lo menos, no quiere decir que lo que venga va a ser igual o mejor, sino que va a depender de si se queda Gareca, de cuántos jugadores hay. Recordemos que la Liga Peruana no es un surtidor de talentos, sino que más bien conspira muchas veces contra los talentos. Entonces creo que hay vida, después de Gareca sí, hay vida. Ahora, si va a ser mejor, yo creo que depende de tantos otros factores futbolísticos y extrafutbolísticos que es muy difícil vislumbrarlo desde ahora, ¿no? Pero de que Yo creo hay vida, que, claro que sí. Nadie es indispensable, ni siquiera, o sea, exacto. digamos, nadie es imprescindible, ni siquiera Ricardo Gareca, ¿no? Con este Aunque grupo, uno no sin le quiera creer, dudas, ¿no? es Y yo creo que importantísimo, ¿no? lo Pero que tú dices es totalmente cierto y digamos, la mirada lúcida de lo que está pasando, ¿no? Hay que ver el punto de inicio y el punto final, tomando como referencia esta no clasificación, y ver hacer el promedio, ¿no? De las altas y las bajas y darse cuenta de que la línea en promedio ha sido ascendente, que hemos roto muchísimos tabúes, el hecho sí, de ganar afuera, ganarle a los que nunca le ganamos, de saber sostener un resultado, de ser finalistas de una Copa América, de haber hecho que el universo de jugadores crezca, de mejorar la mentalidad. Hay un sinfín de cosas positivas. Y a mí personalmente lo que creo que viene es, si Gareca se va, digamos que esa mentalidad ya tendría que estar instalada en los jugadores y le va a tocar a los jugadores ya hacer lo suyo y también hacérselo conocer a los nuevos, ¿no? A los que se vayan integrando. Creo que esa sería la mejor manera de capitalizar toda esa experiencia ya sin el comando técnico, en el supuesto de que se quede. sí, a ver, Gareca también tendrá que evaluar. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, en los jugadores ya se ha inoculado una mística, ¿no? Y tocará encontrar, si es que Gareca no continúa, a alguien que sepa identificar esa sensibilidad en los jugadores peruanos que ha dejado Ricardo después de 7 años de trabajar con ellos. Y ese ya es un desafío de la federación, ¿no? Encontrar a alguien que sea el interlocutor más natural posible para unos jugadores como los que tenemos, mundialistas, muchos de ellos, con unas personalidades también bastante definidas y seguramente abiertos a incorporar a nuevos elementos. Pero Gareca, claro, tiene 65 años, poco más, poco menos. Tiene que pensar, ¿no? Si quedarse implica también para él, porque en el fondo sí, es el papá simbólico, el tigre que todos queremos, pero es un profesional, ¿no? Y también tiene que pensar en su jubilación, seguramente, y en su vejez. Y aunque pueda haber ganado mucho dinero en el Perú, también tiene que pensar en la rentabilidad emocional, ¿no? Es decir, hoy tiene 90% de aprobación según Ipsos en marzo, no creo que haya bajado mucho su aprobación. El 85% de los peruanos, según esa misma encuesta, quiere que se quede, ¿no? Entonces, si él encara un nuevo proceso y le va mal, ¿no? Una cosa es irse por la puerta grande como ahorita, y otra cosa es irse, irse por la puerta falsa, ¿no? Si es Claro. que imagínate, ¿no? Nos va mal en la Copa América, no clasificamos al siguiente mundial, hay disputas internas. Entonces, él también Y se se lo le, tiene se que le pensar empiezan a mucho acabar los para. jugadores, ¿no? También Claro, sí, porque pues. empiezan a hacerse mayores y digamos que el recambio en el Perú no es tan rápido como para tener inmediatamente otra generación con la que puedas. Sí, que el chico Valera haya sido el sexto, que haya estado, digamos, en la selección de los que patearon al final, también habla un poco de eso, ¿no? De lo poco de lo que disponía y dispone Gareca, ¿no? Pero sí, creo que también va a depender mucho de los jugadores y de si es que este comando técnico no sigue, cómo, de cuánto le permitan trabajar a los que vengan. De acuerdo. Quería hablar contigo sobre la presión y la fragilidad, porque, bueno, Luis Advíncula hizo una publicación inmediatamente después del partido diciendo que se retiraba de la selección, que no podía más con esto, ¿no? Y en realidad, yo lo que pensaba es que hace unos días hablaba con una psicóloga deportiva, la psicóloga de Melgar, Rafaela Pacheco, y ella me decía, ya hay estudios que dicen que el alto rendimiento no es sostenible, no es saludable. Y después uno se enfrenta con este tipo de decisiones que uno del otro lado dice, no seas tonto, ¿no? Es absurdo lo que estás diciendo. Pero a los jugadores les pasa, ¿no? Y por eso te decía, si no estamos recargando mucho peso en los hombros de este equipo. A ver, bueno.
Es que creo que ninguna persona normal, digamos, podría ponerse en el lugar de los jugadores, porque hay gente que está sometida a una serie de estímulos excesivos en el sentido de, no solamente porque ganan buen dinero y tienen fama y son populares y son queridos, y ya eso nomás exacerba unas personalidades huérfanas de aquello, precisamente, ¿no? O sea, la gran mayoría de los jugadores de la selección han crecido en unos ambientes precarios, ¿no? Muchos de ellos sin ambos padres al lado, entonces de pronto reciben esta atención, se vuelven tan importantes, eso sin duda, ¿no? Genera una responsabilidad y altera tu psicología y hay que estar muy afinado de la cabeza para que no te golpee una cosa como la eliminación, ¿no? Con tantas expectativas, además, generadas por la población, por los medios, por los propios jugadores. Ahora, yo insisto, más que lo que pasa es que eso de cargárselo a la selección es como, es también un poco como subjetivo, ¿no? Es decir, sí, estaba ocurriendo, pero em, en el fondo ni ellos tienen la culpa de que sea así, ni la sociedad de sentirse tan agobiada en tantos otros ámbitos que terminan refugiándose en la selección. Eh, yo lo de Advíncula creo que él luego borró la publicación porque se dio cuenta de que había escrito en caliente, ¿no? Pero a mí me emocionó en el sentido de confirmar que se trata, como en la mayoría de casos de los jugadores de la selección, de un deportista de alta competencia, pero que además es una persona que se emociona, que crea, Mm. que entiende la sensibilidad de la gente, que no está tan lejano como uno pensaría, ¿no? Y que siendo campeón con Boca, igual, para él lo más importante es llegar al Mundial con su selección, ¿no? Eso para mí ha sido Eso como, me parece alucinante. sí, porque hemos visto en otros momentos y coyunturas jugadores más identificados con su club que con la propia blanquirroja, y en el caso de Advíncula se le nota, ¿no? Que a él, que para él lo más importante es la selección. Y estoy ¿Y seguro sabes qué? que va a volver a jugar y que tendrá revancha, y ojalá, ¿no? Lleguemos al siguiente mundial con él, ¿no? Y Ojalá. bueno, yo creo que Advíncula ya en este punto sabe y se lo habrán recordado que si la selección llegó hasta donde llegó fue también por su trabajo, ¿no? Que es un estupendo Sí, jugador. Pero sí, respecto a Boca, me parece interesante el fenómeno porque Boca probablemente sea el club de Sudamérica, sacando Brasil tal vez, donde más presión hay, ¿no? Donde siempre estás bajo la lupa, sí. siempre estás en el ojo de la tormenta, siendo Y una extranjero hinchada que no perdona, que no ¿no? te perdona una, siendo extranjero, siendo peruano, vas a ser cuestionado toda la vida. Le costó a Víncula entrar en el grupo, hacerse querer, hacerse vital futbolísticamente y lo consiguió, ¿no? Y consiguió sostenerse igual que Zambrano y eso en verdad no es fácil, no es nada fácil. Entonces uno dice, bueno, ya estaba curtido, ¿no? En esto de la presión, de la hinchada, que se digan cosas de él, que se le critique. Pero con la selección es otra cosa, ¿no? Es como tu familia. Sí, y en el fondo, o sea, sí, a todos nos da pena su reacción, ¿no? Dejarse caer en la cancha y llorar, pero en el fondo yo siento que lo humaniza todavía más, ¿no? Nos confirma que se Totalmente. trata de un deportista que se toma en serio su carrera y el vínculo con los hinchas, ¿no? Porque creo que detrás de esa desesperación no hay sino la sensación de haberle fallado al país, cosa que en el fondo es mentira, ¿no? Porque bueno, no nos han fallado, al contrario, tendríamos que agradecer de haber llegado a un repechaje. Fue un mal partido, creo que a nadie le gustó cómo jugó Perú, pero estuvimos tan a punto de haber ido que también me da un poco de risa los severos que son algunos analistas o pseudoanalistas cuando hablan con tanta ligereza de lo que hizo mal Gareca o lo que hizo mal tal o cual jugador, ¿no? Eso es más reflejo probablemente de nuestra sociedad, ¿no? Yo sí creo que había mucho nervio Sí, y, cómo no, y era claro. normal, ¿no? O sea, era normal Sí, y pasar por estas situaciones también te ayuda a entenderlas y a procesarlas y es parte del crecimiento, ¿no? O sea, hay que entender que Perú no es un equipo europeo,
pero tampoco es el patito feo de Sudamérica, ¿no? Ya está en algún punto medio que tiene un recorrido encima, ciertos kilómetros encima, pero todavía hay muchas cosas por aprender, ¿no? Y necesitamos jugadores que puedan suplir a los que ya se van a ir retirando por edad o que ya dejen de jugar porque bajan su producción, ¿no? Pienso en Chile, por ejemplo, que tuvo esa generación dorada, ¿no? Y que también ha visto mermar su producción en los últimos 2 años, 3 años, 2 años. Ojalá que no nos ocurra algo así, ¿no? Porque nos volveríamos a parecer a lo de antes y que fue tan, tan negativo, traumático. Eh, yo quiero creer que podremos incluso tener un mejor equipo, ¿no? Ojalá, aunque la verdad es que no sé muy bien de dónde, porque de la Liga Peruana no creo que vayan a salir muchos buenos jugadores. Sí, yo creo que ahí hay un desafío enorme para el que venga. Renato, ya nos hemos recontrapasado, ha volado el tiempo, se caía en Madrid de súper tarde, así que la última que te voy a preguntar es, cómo viviste el partido? ¿Cómo viviste la tanda de penales? ¿Qué hiciste después? Porque creo que para cada uno ha sido un ritual particular, ¿no? Eh, yo a ver, tenía una cábala con unos amigos, con 2 amigos. Vimos todos los partidos que ganó Perú en la Copa América, los vimos juntos, los tres. El partido con Paraguay lo vimos juntos en la casa de uno de ellos. Entonces estábamos decididos a ver el repechaje los tres en la casa de este amigo. Y habíamos desairado a los otros 15 peruanos que se iban a juntar en un restaurante a ver la final. No queríamos verlos con el grupo porque además estos partidos tan angustiantes, yo siento que es mejor verlos como en petit comité, ¿no? 2, 3 personas como mucho. Pero el que iba a ser nuestro anfitrión cogió el COVID el domingo, entonces se estropeó el plan de lunes, terminé en la casa de otro amigo, pero ya con más gente, con muchos niños, y ya el ambiente se desnaturalizó. Y nada, lo vimos con mucho nervio, ¿no? Y gritando, los niños se asustaban. La tanda de penales fue, la verdad, eh, Eterna, ¿no? Horrible, 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 horrible. eterna, difícil. eh, y hasta el final pensábamos que podíamos ganar, pero igual después, como muchos peruanos, igual nos juntamos con los otros que estaban en el restaurante para tomar unas cervezas y comentar todo lo comentable. Eh, pero la verdad es que si uno ya lo piensa con algo de frialdad, ha sido magnífico poder haber seguido a esta selección hasta tan lejos, ¿no? Y ha sido emocionante ver cómo la gente, los peruanos, se movilizan a pesar de todo, ¿no? El país pasa una de sus crisis más severas y sin embargo hay gente no sé si es de Lima puntualmente o desde distintos puntos del país, pero se movilizan para ver a la selección, ¿no? Para sentirse unidos, para cantar. Yo creo que eso es de lo más bonito que he visto en todo este proceso. Alucinante. Yo creo que eso es algo que ya nos define como peruanos, ¿no? No solamente la gente ha viajado desde aquí, sino desde Estados Unidos, desde Europa. Digamos que ya nos concita como peruanos en cualquier punto del mundo y eso es alucinante. Sí, nos hemos Sí, creído también esto de que somos la mejor hinchada. No sé si sea verdad, pero en todo caso a alguien se le ocurrió definirlo así y nos viene bien también, ¿no? nos hace felices, te diría. Y porque también durante años la hinchada peruana era como una hinchada, era como un público de cine, ¿no? Claro, Ibas a ver los en partidos silencio. callados, aplaudías cuando había gol y si no, no pasaba nada. Creo que en ese aspecto también nosotros hemos mejorado mucho, ¿no? De acuerdo, Renato. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darte este espacio para A ti, reflexionar, para a ti conversar un poquito. Lo por el máximo. interés, espero que te sirva y nada, encantado cuando quieras conversar. Estamos en contacto. Abrazo grande hasta allá, hasta Madrid. Cuídate mucho. Chau, chau. Chao, chao. Salgo ya, ¿no? Sí. Chao. Salimos. Chao.